Buenos días, hermanos. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias al capítulo 15 del Evangelio de Juan para terminar este capítulo. Y antes de empezar, vamos a orar y poner estos tiempos en manos del Señor. Señor, gracias te damos por otro día de vida que nos das, otra oportunidad para abrir tu palabra y ver cuál es tu mensaje para nosotros. Pido que me des a las palabras adecuadas y que también tú abres nuestro entendimiento, que tu Espíritu nos asiste, nos ayuda, abre nuestros corazones para entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues la sección de ese capítulo que vamos a ver hoy es Juan 15, 18 al 27. Déjame leer este pasaje y luego vamos a empezar con el mensaje. Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, pues este capítulo se divide en tres partes. La primera parte que vimos fueron los primeros 11 versículos, que se trata mayormente de nuestra relación con Jesucristo. Y una de las frases claves ahí fue permaneced en mí. En los versículos 12 al 17 se enfocó en nuestra relación con nuestros hermanos o con la iglesia. Y dijo ahí Cristo, pues amaos los unos a los otros. Y aquí, en esta sección, se enfoca en nuestra relación con el mundo, especialmente el odio del mundo hacia nosotros. Quiero hablarles de unos datos acerca de la persecución de los cristianos en nuestro mundo. Según Open Doors, que es un ministerio a la iglesia perseguido, se puede traducir como puertas abiertas, hay 150 naciones en el mundo donde existe algún nivel de persecución de cristianos. Se han identificado las peores 50 naciones en esta lista como las más preocupantes. Y en estas 50 naciones tenemos algunos datos. Cada mes 105 iglesias son atacadas, quemadas o vandalizadas. Esto sería como 1260 por año. Y también dentro de estas 50 naciones más perseguidoras, 11 cristianos mueren por su fe cada día. Sería un poco más de 4000 cada año. Si lo vemos por continente, uno de cada 6 cristianos en África experimenta altos niveles de persecución. Uno de cada 3 cristianos en Asia experimenta altos niveles de persecución. Mientras aquí en América del Sur,
solo uno de cada 21 cristianos experimenta altos niveles de persecución. Y no tengo datos para América del Norte, que yo creo que ha de ser mucho menos. En total hay 245 millones de cristianos que viven en estas 50 naciones y experimentan altos niveles de persecución. Las condiciones en el mundo siempre están cambiando y hay eventos y movimientos que surgen de vez en cuando que resultan en la persecución de cristianos. Si vamos desde el inicio del cristianismo, sabemos que 11 de los 12 apóstoles murieron por su fe. Si sustituimos a Matías por Judas Iscariote, 11 de los 12 murieron por su fe. Juan fue el único que no murió martirizado, aunque sí fue perseguido. Él estaba en exilio en la isla de Patmos cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis. En los primeros dos o tres siglos del cristianismo hubo mucha persecución de parte del Imperio Romano. Y podemos brincar, pues no voy a hacer una lista completa, pero en la época de la Reforma hubo mucha persecución de protestantes de parte de la Iglesia Católica. Si llegamos en tiempos más recientes, en el año 1900 empezó una revuelta en China. Muchos chinos estaban enojados por la influencia de extranjeros en esta nación y empezaron a quejar contra ellos y causó un levantamiento y estaban en contra de los misioneros y las iglesias cristianos, y este fue conocido que el levantamiento de los Boxers. Y en este levantamiento, que sucedió en varias ciudades, unos 200 misioneros extranjeros fueron muertos y 30,000 cristianos chinos fueron matados. 30,000. Luego llegamos al siglo pasado y podemos hablar especialmente del impacto del comunismo y las naciones comunistas en el mundo y su rol en la persecución del cristianismo. En la Unión Soviética se puede ver que antes de la revolución de 1917 existía unas 50,000 iglesias en esta nación. Para el año 1939 solo quedaban 500. Es decir, para ir de 50,000 iglesias a 500 iglesias, 99% de las iglesias fueron forzosamente cerradas o destruidas. ¿Sí? 99%. Por supuesto, el comunismo es una filosofía o ideología atea. Entonces, los comunistas siempre buscaron erradicar el cristianismo. No solamente fue la Unión Soviética, pero hubo un bloque de naciones después de la Segunda Guerra Mundial que cayeron bajo la influencia de la Unión Soviética. Eran pues 8 naciones en particular: Alemania del Oriente, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Yugoslavia y Albania. Estas naciones cayeron bajo el comunismo, cayeron bajo el ateísmo, y los cristianos fueron altamente perseguidos en estas naciones. La revolución comunista en China, que sucedió en el año 1949, pues causó que muchos cristianos también fueron perseguidos. Los misioneros que estaban en China en aquel entonces fueron expulsados o muertos. También sucedió algo semejante en Corea del Norte, también en Camboya, donde pues que se volvió comunista en los 60s. Se estiman que bajo su líder Pol Pot, 20% de la población fue muerto, incluyendo muchos cristianos y budistas y todo tipo de personas.
Mira, se estiman que las matanzas en estas naciones comunistas solamente del siglo pasado superan a los 100 millones de personas. Sí, estas naciones mataron 100 o 120 millones de sus propios ciudadanos. Muchos que eran cristianos, no sabemos cuántos realmente, pero la política oficial era atea. Entonces, el comunismo del siglo XX fue tal vez el peor perseguidor del cristianismo de todos los tiempos. El Islam también siempre ha sido un perseguidor de cristianos desde su inicio, persiguiendo tanto a cristianos como judíos, y se ha aumentado mucho en años recientes. Muchos de los peores naciones en esta lista de los 50 son naciones musulmanas. Y Corea del Norte, pues que no es musulmán, pero pues todavía es en estos comunistas, por mucho tiempo ha sido el peor lugar en el mundo para ser cristiano. Pues todo esto eh, es para dar peso a las palabras de Jesús, porque Jesús advirtió a sus seguidores de todo esto, que el mundo los iba a odiar y perseguir. A la luz de esto es increíble la cantidad de iglesias y pastores que proclaman que el propósito de Dios para los cristianos es su prosperidad, tu mejor vida ahora. Uno tiene que estar muy ignorante del Nuevo Testamento y de la historia para tragar tantas mentiras que hoy día se predican y se publican acerca de que Dios quiere que tú tengas una vida de paz, de prosperidad, de salud, ignorando las mismas palabras que estamos viendo en este pasaje que es de Juan capítulo 15. Sí hay lugares y épocas cuando se escapan los cristianos de las persecuciones. Nosotros aquí en México hemos sido muy afortunados en años recientes de no tener mucha persecución. Sí ha habido algo en ciertos lugares en el sur de México, eh, estados como Chiapas y Oaxaca sí han visto algo de persecución, pero el resto de México ha visto muy poca persecución de los cristianos recientemente. Podemos decir que en las Américas la persecución de los cristianos ha sido poca comparada con lo que sucede en Asia y en África. En los Estados Unidos, por supuesto que fue fundada bajo ideas de libertad religiosa, pues casi nunca ha tenido persecución de los cristianos, pero en años recientes, ya que la nación se está volviendo más y más secular, pues la posibilidad de que llegue persecución de cristianos a los Estados Unidos está creciendo. Ok, pues vamos a hablar de este pasaje. Y la primera cosa que quiero mencionar o abarcar es qué es el mundo, porque Jesús habla aquí en este pasaje del mundo, ¿sí? De que el mundo nos va a odiar. ¿Qué quiere decir Jesús con esa palabra, el mundo? Esa, esa palabra es una de las muchas palabras favoritas de Juan. Juan se caracteriza en su evangelio de tener ciertas palabras que repite muchas veces, como verdad, creer, amor, vida, muerte, luz, tinieblas. La palabra mundo es una de esas que repite muchas veces. La palabra en el griego es la palabra cosmos. Es una palabra que se encuentra 187 veces en el Nuevo Testamento. Pero de estas, 79 veces están en el Evangelio de Juan y 23 veces están en la primera epístola de Juan. Es decir, Juan es el que usa esta palabra más que nadie más. Luego está pues 21 veces en Primera de Corintios
y todos los demás libros tienen algunos cuantos. Y es la palabra, casi siempre se traduce mundo, pero es interesante que hay un lugar donde no se traduce mundo, porque el significado primario de esta palabra es orden o arreglo. Y leemos en 1 de Pedro 3:3 que es muy interesante como cuando Pablo estaba escribiendo a las mujeres acerca de su apariencia exterior, él dice así: y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y esta palabra adorno, cuando dice, y que vuestro adorno no sea externo, la palabra adorno es la palabra cosmos. Entonces, la idea de cosmos como una orden o un arreglo de las cosas, pues está diciendo Pedro que las mujeres tienen un arreglo, una orden en su apariencia. Pero casi todos los demás veces que encontramos esa palabra en el Nuevo Testamento se traduce como mundo. Ahora, pues la palabra mundo pues también es algo que tiene varios significados. Sí, a veces se utiliza para hablar de todo el universo, sí, los cielos y la tierra y todo lo que contiene. También habla a veces de todos los habitantes del universo, tanto seres humanos como ángeles y Dios, etc. También a veces la palabra mundo se refiere a la tierra como el lugar donde habita nosotros, la humanidad. Y puede referirse pues a todos los habitantes de la tierra, si todo el mundo puede hablar de la tierra o los habitantes de la tierra. Pero pues ya llegando un poco más cerca al significado en ese pasaje, eh, se usa varias veces para referir al mundo pagano, sí, el mundo de todo ser humano que no sigue al Dios verdadero. Y ampliando un poco esta idea, pues la palabra cosmos o mundo se refiere al orden presente del mundo, contrastado con el reino de los cielos, el reino de Cristo. Sí, el mundo es algo temporal, algo sin valor, algo que es malo, y es el origen de tentaciones y deseos impíos. Las personas que viven en la tierra, ¿sí? El mundo puede referirse a las personas que viven en la tierra contrastadas con aquellas que buscan el reino de Dios. Esos del mundo son sujetos a Satanás, el príncipe de este mundo, el mundo de los incrédulos. Si en este sentido el mundo es material y temporal en contraste con lo que es espiritual y eterno. Entonces, Jesús usa esta palabra mundo en este pasaje aplicándose a todos aquellos que han rechazado a Él, los que están todavía muertos en sus pecados. Y entonces Jesús divide a toda la humanidad, a toda la raza humana, en dos grupos: los que están en el mundo y los que han salido del mundo al reino de los cielos. ¿Sí? No hay terreno en medio, no hay nadie que está en medio, o estás en el mundo o estás en el reino de los cielos. La palabra mundo también podemos pensar de que hay un sinónimo en las escrituras que es el reino de las tinieblas. Si los que están en el mundo están en tinieblas. El reino de las tinieblas tiene su rey, que es Satanás. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Ya hay algunas veces que se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y ahora tiene más sentido si definimos el mundo como el mundo de los incrédulos, ¿sí? En este sentido, Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás no es el príncipe del universo entero.
No, pero es el príncipe de su reino de las tinieblas. Y también, pues cuando pensamos en que Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, pues también podemos utilizar esta definición de mundo aquí y entender que pues Jesús no es parte de este mundo de los incrédulos. Jesús tiene su propio reino de sus seguidores. ¿Sí? Ahora, hay una descripción en Efesios 2, 1 al 3 de nuestra vida anterior en el mundo. Voy a leer estos versículos, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Habla de la corriente de este mundo. Si pensamos en cosmos como alguna orden, estamos pensando en el mundo pagano, el mundo incrédulo, el mundo que está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, Satanás, que sigue ciertos patrones y ciertos pensamientos. ¿Sí? El mundo tiene su orden, tiene su manera de ser, tiene sus pensamientos, tiene sus deleites, tiene sus atractivos. Es todo un sistema. El mundo es un sistema. El reino de los cielos es un sistema diferente. Si se acuerda de lo que vimos en Mateo capítulo 5 al 7, pues describe un sistema muy diferente, el sistema del reino de los cielos. Y es diferente. Desafortunadamente a veces nosotros somos de doble ánimo. Queremos seguir las pasiones de la carne y queremos seguir a Cristo. Tenemos doble ánimo. Tenemos esta lucha que Pablo menciona en Romanos capítulo 7. Tenemos que continuar en nuestro proceso de santificación e ir poco a poco purificándonos, eliminando los hábitos de seguir a la carne y estar siguiendo más y más a Cristo. Pero por lo menos debemos estar en alerta y discernir en nuestras vidas qué es lo que yo tengo que es del mundo. ¿Sí? ¿Cuáles influencias tengo que son del mundo? ¿Cuáles hábitos tengo yo que son del mundo? Que Dios quiere que yo voy quitando de mi vida. Porque Dios quiere que de veras no seamos del mundo. Y pues en cuanto a eso, hay una advertencia en cuanto al mundo en 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí habla de la pasión de la carne, que sería todo lo que la carne quiere que es pecaminoso. Habla también de la pasión de los ojos, lo que vemos. Hay muchas cosas que podemos ver que nos incitan o que incitan tentaciones, la lujuria sexual, la envidia, la codicia, otras cosas que llaman la atención a nuestros ojos. Y luego está la arrogancia de la vida. ¿Qué es la arrogancia de la vida? Pues el mundo nos dice que todo depende de ti. Pelea por lo que tú quieres, sigue tus sueños, alcanza el éxito. Y cuando lo has logrado, jacta de lo que hiciste.
porque hiciste las cosas a tu manera. Pero hay una manera bíblica de pensar que es muy diferente, que leemos en Santiago 4, 13 al 16. Santiago escribió: Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Si logramos algo, debemos reconocer que es por la gracia de Dios. ¿Sí? No podemos hacer nada sin que Dios nos ayuda y nos permite. En conclusión a ese punto, el mundo en este contexto se refiere al mundo de los incrédulos, y conviene recordar que ese mundo tiene sus corrientes de pensamiento y su comportamiento que no agrada a Dios. Ok, vamos al segundo punto, que es: el mundo nos odia. El mundo nos odia. Jesús nos promete que el mundo va a odiar y perseguir a sus seguidores. Saben, es interesante que se dice que la Biblia contiene 7,000 promesas. Bueno, ya he escuchado muchos diferentes números acerca de cuántas promesas están en la Biblia, pero siempre se dice, pues hay muchas promesas en la Biblia, tú debes conocerlos y reclamarlos para ti. Bueno, esta es una de las promesas que nadie quiere reclamar, de que Jesús prometió que el mundo nos iba a odiar y perseguir. Bienvenida a las promesas de Dios. El mundo y los del mundo no son nuestros amigos. Nos engañamos cuando pensamos que podemos ser amigos del mundo, porque la verdad es que el mundo nos odia. Sí, hay muchos cristianos que creen que pueden ser amigos del mundo y amigos de Dios al mismo tiempo. Bueno, ya vimos en este pasaje de 1 de Juan que no es posible. Muchos piensan que pueden complacer al mundo y complacer a Dios, y no se puede. El mundo no va a perseguirnos todo el tiempo, ¿sí? Como mencioné, pues hay tiempos que sí y tiempos que no. Cuando vemos la historia de la iglesia, vemos épocas de mucha persecución y otras épocas de relativa paz. Pero el odio que el mundo tiene para los seguidores de Cristo, aunque no se demuestra, sigue ahí bajo la superficie. Entonces, pues tenemos esta pregunta: ¿por qué el mundo odia a los seguidores de Jesucristo? Y pues la respuesta primaria es porque el mundo odia y ha odiado a Jesucristo. El mundo odió tanto a Jesús que lo crucificaron con cargos falsos, ¿sí? Desear matar a alguien es una clara indicio del odio. Es un claro indicio del odio. Pero ¿por qué el mundo odiaba y odia a Jesús? Pues hay varias razones que podemos ver en este capítulo y otros que vemos en otras partes de la Biblia, pero vamos uno por uno y ver algunas razones de por qué el mundo odia a Jesús y por qué el mundo odia a nosotros. Una de las cosas muy interesantes que Jesús dijo en este capítulo está en el versículo 21, cuando dijo: pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Sí, el mundo odia a Jesús por causa de su nombre y porque no conocen al Padre. Sí, por causa de su nombre, cuando habla de su nombre, es su carácter. El mundo no le gusta el carácter
de Jesús o el carácter de Dios y que el mundo no conoce a Dios. Y ahora esta es una declaración muy interesante porque Jesús estaba hablando a líderes religiosos o acerca de líderes religiosos que fueron los que más estuvieron detrás de su crucifixión. Estos eran personas que conocían las escrituras, eran personas que pensaban que conocían a Dios. Entonces Jesús está diciendo, ellos que estudiaron tantas las escrituras y trataron de obedecer a la letra a los 613 leyes de la ley, no conocían a Dios. Esta debe ser una advertencia para nosotros de que podemos pasar mucho tiempo en las escrituras y no tener un encuentro con Dios y no realmente conocer a Dios. Esto es realmente muy triste. No queremos llegar a este punto. ¿Qué quiso decir que no conocieron al Padre? Porque estos hombres tenían muchas nociones de Dios, tenían conocimiento acerca de Él, pero no habían logrado entender su carácter, sus motivaciones y sus deseos. Un ejemplo de esta falta de entendimiento fue cuando Jesús comió con los publicanos y los fariseos y fue criticado por los fariseos. Perdón, Jesús comió con los publicanos y los pecadores y fue criticado por los fariseos. Jesús dijo acerca o a los fariseos, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estos hombres tenían un enfoque en la ley, tenían un enfoque en los sacrificios, en los requisitos de Dios, en la obediencia, 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 pero no tenían ningún concepto de la misericordia de Dios. Es interesante cómo podemos estar muy desquiciado y entender o enfocarnos en ciertos aspectos o atributos de Dios e ignorar a otros. Este es un peligro eh, muy importante que debemos pensar, que debemos notar. Estos hombres no tuvieron un concepto de un Dios misericordioso que buscaba a los pecadores. Y la palabra gracia, yo creo que tampoco tenían en su vocabulario. Todo el mundo tiene conceptos acerca de Dios, pero mayormente está equivocado el mundo en cuanto a cómo es Dios. Sí, el mundo quiere otro tipo de Dios, no el Dios de la Biblia. El mundo tiene nociones de Dios, pero no conoce a Dios. Muchos de los conceptos populares acerca de Dios están muy lejos de la realidad. Entonces, cuando el mundo es enfrentado con el Dios de la Biblia, hay mucho rechazo. Jeremías 9, 23 y 24 dice, no se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloría de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ahora trata de entender cómo es posible que Dios puede hacer misericordia, derecho y justicia al mismo tiempo. Es muy complicado. No es fácil para nosotros entender. No es fácil muchas veces para nosotros compaginar todos los atributos de Dios. Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Vemos en la cruz que se unen estos atributos de Dios, de que Dios
derramó su justicia sobre Jesucristo, abriendo el camino de misericordia y gracia a nosotros. Pero muchas veces podemos eh, equivocarnos en nuestra interpretación de los atributos de Dios. No hay nada más importante que conocer a Dios, como dice estos versículos de Jeremías, ¿sí? Que se gloría, el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Esto debe ser la búsqueda de nuestra vida, de conocer y entender a Dios. Mira, yo creo que muchas veces nosotros tenemos un entendimiento incorrecto y podemos enfocarnos en unos aspectos de Dios. Por ejemplo, es muy posible, y yo creo que hay muchos que se enfocan tanto en la soberanía de Dios que pierden de vista la misericordia de Dios. Hay otros que se enfocan tanto en el amor de Dios que pierden de vista la justicia de Dios. Sí, necesitamos tener un entendimiento amplio de las Escrituras y de todo el carácter de Dios para irlo entendiendo. Y puede ser la búsqueda de toda nuestra vida, llegar a cierto entendimiento y conocimiento de Dios. Y obviamente en esta vida no vamos a lograr un entendimiento completo, pero tenemos las Escrituras que sí nos revela mucho acerca de Dios. Entonces, bueno, una razón por la cual el mundo odiaba a Jesús era porque no entendían al Padre y pues odiaban al nombre de Jesús, su carácter. Algunas otras razones que podemos imaginar o pensar de por qué el mundo odia a Jesús, y vemos esto en las Escrituras. El mundo odia a Jesús por decir que es Dios. Si los judíos aquí en el libro de Juan, pues se puede ver muchas veces que cuando Jesús hizo una declaración de que Él era Dios, pues lo querían apedrear. Los judíos odiaban a Jesús por decir que era Dios. Y hoy todavía es un reclamo que muchos rechazan. Sí, muchos pueden aceptar a Jesús como un buen maestro, un buen profeta, un buen ejemplo, pero si les dices que Él es Dios, no lo pueden aceptar. El Islam, el mormonismo, los testigos de Jehová, todos ellos niegan la deidad de Jesucristo. Podemos pensar también en el mundo hindú, pues ellos pueden aceptar a Jesús como un Dios, pero no pueden aceptar a Yahvé como el Dios. Sí, ellos aceptan a millones de dioses, pero no pueden pensar a Yahvé y a Jesús como el Dios. Entonces el mundo odia a Jesús por decir que era Dios. Segundo, el mundo odia a Jesús por exponer su hipocresía. Vemos muchas veces que Jesús expuso la hipocresía de los fariseos. Ellos tenían muchas prácticas perversas, tenían un corazón muy pecaminoso, tenían una religión externa, pero su corazón era lleno de perversidad y pecaminosidad. Y Jesús expuso esta hipocresía. Y bueno, si si eres un hipócrita, eso no quieres que sea expuesto. También el mundo odia a Jesús por exigir una justicia que no alcanzaba nadie. ¿Sí? ¿Se acuerda que Jesús dijo, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos? Y todo el mundo vio a la justicia de los fariseos y los escribas como ellos fueron vistos como los mejores, ¿sí? La gente más santa en la nación, pero Jesús dijo, su justicia no es suficiente. Y todos pensaron, entonces estamos perdidos todos. Pero la justicia que Jesús exige
es la justicia que solo Él nos puede dar. Si tenemos su justicia imputada a nosotros cuando creemos en Él como nuestro Salvador. Hoy casi todos dicen, yo soy una buena persona. Y confían en esto. ¿Sí? Dice, pues, cuando yo llego con Dios, pues yo creo que pues Dios va a ver mi vida y va a ver que yo fui una buena persona. ¿Sabe qué? Todos somos condenados porque tenemos el pecado de Adán. Ninguno es bueno realmente. Todos somos pecadores. Y si vemos las normas que Jesús puso, son muy altas. ¿Sí? Según las normas de Jesucristo, según la ley, nadie es buena persona. Cuando nos comparamos con las normas de perfección que describió Jesús, nadie es bueno. Solo por su gracia y con su justicia podemos esperar a alcanzar algo de la justicia que Jesús describió. Otra razón por la cual el mundo odiaba a Jesús fue por sus reclamos exclusivos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, hoy día todo el mundo dice, hay muchos caminos a Dios. Sí, cada quien va a encontrar su camino a Dios. Pero Jesús dijo, no, no es cierto. Hay un camino al Padre y es a través de Él, a través de Jesucristo. Hablando otra vez del hinduismo, pues el hinduismo acepta a millones de dioses y está dispuesto a aceptar a Jesús como otro Dios. Pero cuando un cristiano dice, no, Jesús es el único camino al Padre y el Padre es el único Dios, ellos dicen, no podemos aceptar esto. Entonces el mundo odia a estas declaraciones exclusivas de Jesucristo. Ahora hay una razón muy interesante en este capítulo de por qué el mundo odia a los cristianos. Y es porque hemos salido del mundo. Jesús lo menciona en ese capítulo, de que hemos salido del mundo. Cuando alguien sale del mundo y acepta a Jesucristo y ya forma parte de la iglesia, sus amigos o familiares pueden decir, oh, ya te crees mejor que nosotros. Y a veces, pues, lo dicen porque realmente es lo que sienten. Pero no es que tú te crees mejor que ellos. Pero Dios entró en tu vida, hizo cambios en ti. Y si tus familiares o amigos vean esto, algunos van a sentir convicción. Van a ver, pues Dios cambió a mi hermano, a mi hijo, a mi padre o a alguien de mi familia. Tal vez Dios quiere hacer lo mismo conmigo. Y sienten convicción. Sucederá que a veces te siguen y siguen a Jesucristo, algunos de tus familiares, o también puede suceder que te rechazan y se vuelven en contra de ti y en contra de Jesucristo. Y si tú sigues creciendo en tu fe, si estás en la palabra de Dios, si estás renovando tu mente, si tu manera de pensar, bueno, el resultado va a ser que tu manera de pensar va a chocar con la manera de pensar del mundo. Y vas a ir adquiriendo el carácter de Jesucristo, tu testimonio va a crecer y el mundo va a sentir más y más incómodo contigo porque tu testimonio los acusa. Si no es que tú estás buscando acusar al mundo, pero tu testimonio dice a los del mundo que están en el camino equivocado y ellos no quieren escuchar esto. O aceptan el Evangelio o lo rechazan. Entonces, por estas razones, el mundo nos odia y nos persigue, porque nosotros somos de Jesucristo y nosotros buscamos complacer a Jesucristo. No debemos engañarnos a nosotros mismos esperando que el mundo va a ser justo con nosotros. ¿Sí?
o que nos va a querer, porque no es así. El mundo, cuando empieza a odiar a los cristianos, no va a ser justo con nosotros. Simplemente no va a ser justo con nosotros. Ahora, hay otro punto que Jesús menciona aquí, otros dos puntos. El primero es que el mundo no tiene excusa. ¿Sí? Primero, el mundo no tiene excusa porque ha escuchado las palabras de Jesús. Jesús dijo en el versículo 22, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Sí? Tanto los judíos de su generación que vieron, que escucharon las palabras de Jesús, como todos en el mundo hoy, que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, pues tenemos estas palabras que son verdad, son palabras buenas, estas palabras dan esperanza, pero el mundo rechaza a estas palabras y rechaza a Jesús. Y por eso el mundo es culpable ante Dios, porque tiene la evidencia de las palabras de Jesucristo y las han rechazado. Y también el mundo no tiene excusa porque el mundo ha visto las obras de Jesús. En el versículo 24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Todos los milagros y las obras que había hecho Jesús señalaban a él como el Mesías, pero él fue rechazado por la gran mayoría de su generación. Y él sigue siendo rechazado por la mayoría hoy. El mundo no tiene excusa delante de Dios por rechazar a Jesucristo. Por toda la evidencia que existe, por sus palabras y por sus obras, por sus milagros, de que Él era quien dijo ser, que era el Hijo de Dios y el Mesías. Otra cosa que Jesús dice que es que el mundo odia sin causa, el versículo 25. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Mira, Jesús vino a este mundo para darnos luz, para darnos vida eterna, para darnos perdón de pecados, para buscar y salvar a los perdidos. Puras cosas buenas. Jesús vino aquí a buscar nuestro bien. No hizo ningún daño a nadie. Por eso, Él puede decir muy justamente que ha sido odiado sin causa. Ahora, la última cosa que vemos en este capítulo o en esta sección tiene que ver con nuestra obligación al mundo. Los últimos dos versículos dicen, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La misión del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo. Y nuestra misión en este mundo es dar testimonio de Jesucristo. ¿Dar testimonio a quién? Pues al mundo. ¿A quién más? Aunque el mundo odia y persigue a nosotros, no somos llamados a odiar el mundo. No somos llamados a pelear con el mundo. Somos llamados a dar testimonio al mundo de Jesucristo. En Mateo 5:14 Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Bueno, Él es la luz principal, pero ahora pues nosotros tenemos una luz que tenemos que brillar, que es el Evangelio acerca de Jesucristo. Estamos aquí para dar testimonio al mundo de Jesucristo. El mundo está en tinieblas y necesita nuestra luz, necesita nuestro testimonio. Algunos del mundo escucharán nuestro testimonio y saldrán del mundo para ser parte de la iglesia. Pero muchos
del mundo van a continuar en el mundo, nos van a rechazar a nosotros, van a rechazar a Jesucristo. Pero este es nuestro lugar en este mundo. No estamos aquí para ser cómodos. Estamos en una lucha. Nuestra lucha no es con el mundo, pero el mundo sí nos odia. En conclusión, Jesús advirtió a sus discípulos que iban a recibir odio y persecución de parte del mundo. Y toda la historia de los últimos 2000 años comprueba que esto ha sido así. El mundo, número 2, el mundo odió a Jesús primero, rechazando su mensaje y matándolo en una cruz. Y el mundo hoy odia a Jesucristo. Es un odio que no tiene justificación y no tiene excusa. Jesús vino para reconciliarnos con Dios a través de su propia muerte en la cruz. Los que rechazan a Jesucristo no tienen excusa delante de Dios. Número 3. Los seguidores de Jesús muchas veces han recibido el mismo trato del mundo que recibió Jesús: odio y persecución y muerte. Número 4. Nuestro testimonio hace el mundo incómodo. Y el mundo quiere deshacerse de los cristianos. Número 5. El mundo no conoce a Dios. El mundo tiene muchas nociones de Dios, pero no conoce a Dios. Debemos ser cuidadosos nosotros en nuestros conocimientos de Dios y apropiar de las Escrituras un conocimiento lo más completo posible de Dios. Número 6. Hemos sido sacados del mundo o rescatados del mundo. Pero somos llamados a testificar al mundo de Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo los del mundo pueden salir para ser reconciliados con Dios también. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por estas advertencias que, aunque no nos gusta tener el odio del mundo, pues es lo que nos enfrentamos, porque tú lo enfrentaste, Jesús lo enfrentó también. No podemos negar esta realidad de que tu iglesia está siendo perseguido en este mundo. Ayúdanos a crecer, a ser fuertes y a ser testimonio, a ser luz en este mundo, a pesar de lo que el mundo puede echarnos, a pesar del rechazo, a pesar de persecución, a pesar del odio. Pido que nos fortalezcas, que podamos serte fiel y pedimos que nos des gracia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.